Nos vamos ahora a la comunicación telefónica con Fernando Rule. Hola. Nos vamos a la comunicación entonces, ahora sí, con Fernando Rule, el ex preso político, parte de los organismos de derechos humanos de acá de la provincia de Mendoza, y lo queríamos saludar porque, bueno, los organismos de derechos humanos han hecho un comunicado, de alguna manera denunciando lo que sucede en el ex COSE. Hola Fernando, desde Línea Editorial te saludamos, Silvia, Rodrigo y Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, en principio eso, preguntarte qué consiste este comunicado o esta denuncia que ustedes hacen desde los organismos de derechos humanos hacia lo que está sucediendo en el ex COSE. En el camino del respeto a los derechos humanos y de una mejor calidad de vida en ese sentido para los mendocinos, a diferencia o en línea con lo propuesto por el gobierno nacional, que ha tomado como propio el tema de derechos humanos y su respeto. En el caso particular del COSE o del ex COSE, estamos muy preocupados, como muchos mendocinos, no solo por los últimos acontecimientos, sino porque se viene sucediendo a través del año una serie de crisis que ponen en evidencia que no son acontecimientos lo que suceden, sino que la cosa viene mal de fondo. Bueno, como no estamos en condiciones ni en tiempo de hablar de todo el documento, nos referimos particularmente a la formación, a la calidad profesional de los operadores. Nos referimos a la presunta capacidad de cambiar funcionarios que tienen esos operadores, lo que representa un verdadero poder interno. Y si me permiten, ya como opinión personal, no un lenguaje firmado por el resto de los organismos de derechos humanos, particularmente yo considero que el tiempo ha hecho que se formen verdaderas logias o mafias o familias, como les dicen ellos, que tienen poder propio, lamentablemente en forma institucional, amparados por una parte del sindicato, por la conducción del sindicato ATE. Estos operadores, no digo todos por supuesto, pero son los que dan que hablar, y me hago cargo de lo que digo porque es grave, son verdaderos torturadores. La tortura en la Argentina es un delito y no podemos poner delincuentes a cuidar menores. ¿En qué sentido, Fernando, decís que son torturadores algunos operadores? Digamos, ¿en qué sentido concreto? ¿Sobre qué tipo de acciones llevan adelante? Lo digo en forma concreta. Tome uno a un muchacho de 48, 50 kilos, que es lo que pesa la mayoría de ellos. No olvidemos que los que están presos son muchachos que vienen de los sectores marginales, más desprotegidos. Tómelo entre 4 personas, jóvenes, adultas, bien alimentadas, y muérdalo a patadas, como lo hacen regularmente. Debe haber filmaciones porque hay muchas cámaras ahí. Y si bien yo no he visto eso, sí he visto las heridas que los muchachos tienen. Y bueno, ¿cómo calificamos eso si no es tortura? A veces eso lo hacen con las manos amarradas, con esposas. O sea, el interno está como en la cárcel. A mí me dan un poco de asquete, lo reconozco, reproducir, pero te lo cuento, Rodrigo Sepúlveda, porque me lo has preguntado. Sí. Pero son verdaderos torturadores. Hay todo un sector de los operadores, y esto lo digo como sindicalista, yo estuve en la conducción de ATE del 2003 al 2006, que están convencidos, y se jactan de ello, de que a estos muchachos hay que tenerlos así, porque si no es imposible dominarlos. El mismo argumento de cualquier carcelero o policía torturador, o de cualquier militar torturador en la época de la dictadura. Entonces, eso no es profesional. En el último motín se vio harto claro eso.
después que se habían revelado los muchachos por el maltrato recibido, aclaremos eso porque el sector vulnerable es el que está encerrado, no los que los cuidan, hartos del maltrato se rebelan, golpean a los operadores, a 2 de ellos, y cierto, se suben a los techos para llamar la atención, llaman a los periodistas, llaman a la prensa, llaman a los organismos de derechos humanos, gritan a los vecinos, para llamar la atención sobre su situación. Saben que el que no llora no mama. Interviene el fiscal, no me acuerdo si el fiscal Feldman o el fiscal, bueno, se me olvidó el apellido en ese momento, y los convence inteligentemente y bien, responsablemente, los convence que bajen de los techos, que ya han sido escuchados, que van a hablar. Los muchachos bajan pacíficamente. Cuando son conducidos a su pabellón, a sus celdas, los operadores que estaban en asamblea, porque 2 de ellos habían sido golpeados, los atacan. Así. No solo eso, sino que luego ante la prensa reconocen que los atacaron porque escriben el derecho a ejercer venganza, porque le han pegado a 2 de sus compañeros. Y les pegan realmente. No sigue la cosa adelante porque interviene la policía. En ese caso, obviamente, era su obligación. Interviene la policía violentamente y separa a los operadores de los muchachos presos, los menores presos. Eso no alcanzó para que no los golpearan duramente. Yo estuve esa noche y los vi. Estaban magullados, heridos. Ninguna herida de gravedad, es cierto, excepto uno que tenía un corte en la cabeza, un golpe fuerte en la cabeza, producto seguramente de una patada con un botín o algo, un zapato duro, pesado. Entonces eso nos preocupa demasiado, porque esa gente dice que no quiere volver a trabajar ahí, en realidad no puede trabajar ahí. Esa gente hay que expulsarla. Entonces hemos pedido, en resumen, para no hacer tan largo esto que es muy dramático, hemos pedido que sea investigado el currículum vitae de cada uno de estos, el legajo de cada uno de estos operadores, que se resuelvan los sumarios que tienen, porque sabemos que hay muchos que están sumariados con muchos sumarios, todos por maltrato. Que se nos explique y se explique a la sociedad qué condiciones profesionales se exige para ingresar como operador a ese lugar. ¿Qué sistema de concurso se aplica? Si es que hay concursos, si no se aplica, que se aplique. Y bueno, que se solucione el tema del número, que es cierto, falta gente. Tampoco aceptamos que ante cada presión de los operadores se cambie un funcionario, porque no se cambia para mejor, se cambia habitualmente para peor. No digo que ponen peor gente, no. Tenemos mucho respeto por los actuales funcionarios que dirigen el COSI. El punto es que los operadores exigen que los cambien habitualmente porque los consideran blandos, consideran que es gente que los castiga a ellos en lugar de castigar a los presos, como dicen. Fernando, ¿se pudieron reunir con los ministros de las áreas pertinentes ayer? Y si fue así, ¿qué respuesta obtuvieron? No nos pudimos reunir. Lamentablemente, no sé la importancia que le atribuyen los ministros a este tipo de opiniones, a este serio análisis que los organismos de derechos humanos, que somos mucha gente, hemos estudiado y proponemos honesta y sinceramente soluciones y ofrecemos nuestro trabajo para colaborar. Pero los ministros, bueno, no le han dado prioridad a nuestra reunión. Sí charlamos con la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María José Baldini, sobre el tema del COSE. No está bajo su incumbencia el tema de las cárceles, que también hablamos de eso. Quedaron con nosotros ambos ministros en llamarnos en cuanto tengan unos minutos. Esperaremos, pero sería un grave error postergar, no dar la importancia a nuestro aporte. No porque nosotros seamos tan importantes, sino porque hay pocas voces que pongan serenidad en esto. Y negociar simplemente con el sindicato, cambiar funcionarios, nos parece hacer más de lo mismo y volver a cometer los errores que van a conducir a la violencia nuevamente. No olvidemos que se acerca el verano y las fiestas, y históricamente sí, es un momento crítico porque los muchachos se sienten solos
mientras los carceleros siguen llamándole beneficios, como las visitas, a lo que son derechos. Estudiar, tener visitas, trabajar, tener deportes, higienizarse, comer dignamente, todo eso no son beneficios, son derechos. Hay que revisar todo eso. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a seguir con el tema, por supuesto, como corresponde, y te agradecemos mucho esta entrevista con nosotros y también los puntos del documento que después más tarde vamos a ampliar y vamos a tratar de hablar con algún funcionario del área para ver qué respuesta nos pueden dar. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era el diálogo con Fernando Rule de la Asociación de Expresos Políticos de Mendoza.